Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de Aula Abierta. Como conociste, es una iniciativa de apoyo a la hostelería de Ginec en España, con la Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo. Y nuestra ambición en estos momentos de crisis por las medidas de confinamiento que afectan a toda España y nos afectan a todos, es estar al lado de los profesionales de la hostelería para ayudaros a que vuestros negocios hagan frente a esta situación de la mejor manera posible. Y para que aprovechéis este tiempo en casa confinados, os ofrecemos este programa formativo que os ayudará a ser mejores profesionales y que a la vuelta arranquemos todos de nuevo con la mayor fuerza del mundo. Durante este periodo de actividad vamos a seguir ofreciéndoos cada día a las 11 de la mañana este programa de contenidos que facilita de manera altruista nuestra Escuela de Hostelería de la Fundación Cruzcampo. Simplemente recordaros que estos días de fiesta, tanto jueves como viernes, no va a haber sesiones, pero el lunes a las 11 de la mañana volvemos a arrancar. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Serrano, socio director de SM Asociados y profesor de la Fundación Cruzcampo, que nos va a ofrecer una sesión sobre diseño de experiencias de cliente. La exposición de nuestro ponente será de 40 minutos y hasta completar los 60 minutos como máximo. Cuando Eduardo acabe la sesión, nos quedaremos respondiendo algunas de las preguntas que nos hagáis llegar a través de nuestro chat para aclarar dudas o profundizar en cualquier contenido que os interese más. La sesión será grabada y podréis volver a consultarla y descargar la presentación en la web de Aula Abierta cuando finalice la sesión de hoy. Gracias a todos, esperamos que la sesión sea lo más interesante posible y provechosa para vosotros. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, María. Buenos días a todos. Aunque no os veo, encantado de veros. Bueno, os veo conectados a través del listado de participantes. Encantado de volver a veros y de estar aquí con vosotros. Como sabéis, los que ya habéis asistido en las 3 distintas píldoras que hemos realizado, esta es una de 3 sesiones, pequeñas sesiones de formación, en este caso concreto para hablar de diseño de experiencia de cliente, pero que en el fondo las 3 están entroncadas o están unidas, porque cuando hablamos de ajustes de capacidad de carga y demanda lo hacemos teniendo en cuenta al cliente. Cuando hablamos de simplificación de procesos, automatización de procesos, lo hacemos teniendo en cuenta al cliente. Y, por supuesto, cuando hablamos de diseño de experiencias, lo hacemos teniendo en cuenta al cliente. Diseño de experiencias, también llamado el viaje del cliente o en inglés Customer Journey, que también muchas veces encontramos ahora mismo en los medios de comunicación mencionado por un diminutivo que es UX, User Experience, o CX, Customer Experience. En cualquiera de los casos estaríamos hablando de lo mismo. Como ya me conocéis, no me presento para no perder el tiempo. Y un segundo, que parece que el sistema se ha quedado parado, no sé por qué. Vamos a ver. Ahora ya quiere funcionar. Decía, no me presento porque ya me conocéis y doy entrada directamente a la sesión de formación que estamos ahora mismo llevando a cabo. Vamos a hablar sobre necesidades y caprichos. La razón de existir de un negocio es el cliente. Si no hay cliente, no hay consumo. Si no hay consumo, no hay ingresos. Y si no hay ingresos, es imposible obtener un beneficio, independientemente de que gestionemos muy bien o no gestionemos también los costes. Esto lo tenemos que tener en cuenta. El cliente es, de alguna manera, nuestra razón, nuestro motivo de existir. Y construir un producto o un servicio que estos clientes perciban como algo de valor es la premisa fundamental para poder llevar a cabo nuestra actividad de forma que se obtengan esos deseados beneficios que como empresa queremos tener. Beneficios que no siempre son económicos. También es verdad que hay que decirlo, que hay empresas que tienen, pues de alguna manera, una vocación más social y en este sentido sí necesitan equilibrar sus costes, esto está claro. De alguna manera necesitan recuperar sus inversiones y poder mantener la empresa a flote, pero su beneficio es de otro tipo. También puede existir esta condición y, de hecho, en la hostelería, por ejemplo, en las antiguas colectividades, cuando eran las instituciones las que las gestionaban directamente y no eran terceras empresas, pues podría ser un caso en el que dábamos de comer, dábamos de beber, alimentábamos a nuestros usuarios y demás, lo intentábamos hacer bien y con calidad y que estuvieran a gusto, pero no había un beneficio. Pero, insisto, en general, la razón de ser de cualquier negocio que tenga un carácter comercial es servir a un cliente que necesita de una serie de productos o servicios. Yo prefiero decir que en nuestro caso mejor le encaprichen, verdaderamente los deseen, y a través de esa satisfacción o de esa relación con el cliente obtenemos unos ingresos y esos ingresos eventualmente nos dan unos beneficios.
preferencias. Pero vamos a distinguir entre necesidades y caprichos porque básicamente yo soy de los que pienso que la restauración en general, pero y especialmente cuando estamos hablando de restauración de gama media o alta, me da igual bares que restaurantes, que fórmulas tipo gastrobares, etcétera, etcétera, lo que estamos es trabajando sobre todo sobre el concepto del capricho. Y ahora explicaré la diferencia que hay en ellos y qué es esto del valor, valor por esfuerzo, valor por entrega, el valor que le damos a nuestros clientes por sus esfuerzos. Por otro lado, vamos a hablar de negocios, lo que son y lo que no son, y cómo de alguna manera efectivamente esta relación con el cliente y esta relación con las experiencias, esta relación con el valor por esfuerzo hacen que efectivamente exista o no exista negocio. Vamos a hablar de los negocios como destino y lo que los hace tales. Y sobre todo nos vamos a concentrar en el concepto de propuesta de valor a partir de una serie de conceptos como es el diseño de modelos de negocio, pero sobre todo lo que es el concepto del marketing mix y la experiencia de cliente que os he dicho antes, que a veces se llama UX, User Experience, o CX, Customer Experience. Cualquiera de las dos formas de llamarlo es buena, pero también me vale el concepto de propuesta de valor u otros que podemos utilizar y que podemos encontrar en el mercado. ¿Vale? Decía, los clientes son la razón de existir de todo negocio. Cocinar y servir bien ya no es suficiente. El otro día me oí decir en una de las afirmaciones que quien piense que está haciendo este negocio para dar de comer y de beber ya está fuera del negocio. En la medida que el cliente es más culto más gastronómicamente y en la medida que los sistemas de distribución alimentaria, en concreto y comercialización, obviamente, en la medida que los supermercados cada vez tienen mejores productos, mayor variedad de productos de mayor calidad, en la medida que el delivery ya acerca el producto a nuestras casas, nuestro negocio ya no va de dar de comer y de beber, o es lo menos importante o es simplemente una de las piezas dentro de todo lo que hacemos, siendo más importantes otras piezas. ¿Vale? En la medida, decíamos, que el producto está presente en esos supermercados y está de alguna manera presente en ese delivery, en la medida que el cliente es más culto gastronómica, es más difícil sorprenderle a través de la comida y de la bebida per se, a través del producto per se, evidentemente las experiencias ganan peso en todo lo que hacemos. Es decir, que el cliente viva una experiencia transformadora, que llegue a nuestros negocios y tenga la sensación de que ha venido de una determinada manera y pasado un cierto tiempo, después de disfrutar de ese producto o servicio con nosotros, ha salido pleno, lleno de aire, con una serie de valores y con una serie de emociones nuevas que le hacen, bueno, pues sentirse mejor, de alguna manera disfrutar y que generan lo que llamamos nosotros un momento wow en su cabeza. Este sería verdaderamente el objetivo en el que estaríamos ahora casi todos los negocios de restauración. Un negocio destino es aquel que, sin importar lo costoso que sea acceder a él, convierte clientes en fieles y embajadores. Hay negocios que están conceptualmente lejísimos, en términos kilométricos. Hay negocios que están conceptualmente lejísimos, en términos económicos. Son caros, cobran muy caro el producto y servicio que dan. Hay negocios que están lejísimos incluso en términos conceptuales, en ambientes un poco extraños, raros, puestas en escenas chocantes, que no son las que normalmente estamos acostumbrados a ver o en las que normalmente nos sentimos cómodos. Y sin embargo funcionan muy bien. Tienen muchos clientes y incluso fidelizan a sus clientes, que consigan que esos clientes repitan. ¿Correcto? Yo siempre digo y pongo como ejemplo que muchas veces cuando voy a Madrid por cuestiones de trabajo suelo quedar en determinados hoteles de 5 estrellas de la capital de Madrid con mis clientes, con mis contactos para tomar algo. Y en ese ejercicio, normalmente, pues me tomo una cerveza que comparada con lo que cuesta en un supermercado, 60 céntimos, 50 céntimos, no sé ahora mismo lo que vale una cerveza, con lo que cuesta en el delivery, un euro y pico, y con lo que cuesta en un bar, un euro y pico, 2 euros, me cuesta 4 o 5 euros. Y sin embargo, mucha gente me dice, oye, qué caro, ¿cómo te tomas una cerveza de 5 euros? Y yo siempre digo la expresión que para mí es la oficina de lujo más barata que existe en Madrid. Porque en los hoteles a los que voy, en los que ya me conocen, cuando entro por la puerta me reconocen por mi nombre, me atienden cómodamente, tengo un espacio amplio, luminoso, bien perfumado, un servicio atento, amable, una cerveza rica, fría, bien servida, bien tirada, una Cruzcampo, por ejemplo, maravillosa, una Cruzcampo Gran Reserva, que a mí me gusta más particularmente. Tu pequeño aperitivo para tomar, tu red wifi incluida, tus aseos inmaculadamente limpios que se limpian cada 2x3, poca gente, pocas molestias, poco ruido, bastante intimidad. Y cuando me dicen, como os decía hoy, que eso es una cerveza cara, no, para mí es la oficina de lujo
más económica que puedo encontrar en Madrid en un desplazamiento de negocios. Entonces, el concepto de valor, decíamos, difiere mucho de un cliente a otro. Y a veces, negocios que aparentemente son muy poco asequibles en distancia, en coste, en concepto de producto, en puesta en escena, resulta que son los que triunfan y los que funcionan. ¿Por qué? Porque ofrecen un producto X, diferencial, que el cliente percibe como algo de valor. En estos momentos, decíamos, es importante distinguir entre necesidad y capricho. Está bien satisfacer necesidades. Cuando hablamos de marketing, generalmente hablamos de que el marketing, sobre todo, se centra en identificar las necesidades de nuestros clientes y, de alguna manera, servir a nuestros clientes, correcto, eso que ellos necesitan. Pero la realidad es que yo digo siempre que nuestros negocios verdaderamente están más centrados en la provocación del capricho y la satisfacción del capricho. ¿Qué diferencia hay entre una necesidad y un capricho? Una necesidad básicamente es un producto o un servicio no diferencial que se ofrece a numerosos productos sustitutivos en la competencia, en la tradicional y la no tan tradicional, porque cada vez competimos con más cosas, decía el delivery, los supermercados, etcétera, etcétera, y que tiende a valor cero, que como no ofrecen nada distinto, nada especial, nada que a la gente le motive, ¿vale? Pues la gente no hace un esfuerzo mayor por disfrutar de ello. Tiende a valor cero, tiende a la guerra de precios, tiende a abaratarse y con el tiempo tiende a desaparecer porque no da nada verdaderamente que el cliente quiera de verdad, desee de verdad, esté dispuesto a pagar de verdad, esté dispuesto a repetir para volver a probar. El capricho, sin embargo, tiene que ver con nuestra capacidad de identificar y de provocar, y de alguna manera provocar, decíamos ayer, de forma regalada, un producto o un servicio diferencial que despierte el deseo en nuestros clientes, que despierte pasiones, que fidelice, que crea embajadores y que de alguna manera no tenga sustitutos, no sea barato. Si yo os pregunto, que muchas veces lo hago, si alguno de vosotros pagaría 1.690 euros o 1.700 o los que fueran por comer, por beber, en un establecimiento, muchos de vosotros, especialmente los que seáis hosteleros puros, que estéis acostumbrados a gestionar la producción de comidas y bebidas, diríais que eso es una barbaridad, que eso no lo pagaríais. Algunos diríais, bueno, si tengo el dinero y me interesa, lo haré. Y efectivamente, oye, si tienes el dinero lo haces. Y hay ejemplos, por ejemplo, en este país, en España, de restauración que se mueven esos niveles de precios para no un gran número de clientes, evidentemente, quizá no para un consumo diario, evidentemente, pero que cada vez que abren su pequeño espacio para dar de comer, para celebrar su experiencia gastronómica, lo llenan y lo llenan a esos precios e incluso por encima de esos precios. ¿Por qué? Porque el producto es un producto de deseo. En el día a día de nuestro negocio, es verdad, en los negocios de hostelería, en los bares y en los restaurantes, que tenemos productos y servicios que responden al concepto de la necesidad. Yo diría que el desayuno, que lo comentaba el otro día, el menú del día, que comentaba también el otro día, la cervecita, el refresco, la copita de vino, las aceitunitas, las patatitas fritas, la ensaladilla rusa, el café, que es eso que nos tomamos un poco para espabilarnos, en el caso del desayuno para romper un poco con el día, el menú del día por aquello de que tenemos que darle energía al cuerpo, pero no queremos gastar mucho, ¿vale? Este tipo de productos que consumimos a menudo, frecuentemente, el cliente los asocia con una necesidad e incluso entiende que nosotros se lo tenemos que dar a un precio, oye, pues más o menos accesible, económico, razonable, ¿correcto? Aunque lo de razonable, pues evidentemente dependerá de cada cual. Pero todo lo que no sea ese producto de necesidad, como quien dice, nuestro negocio es un capricho y ahí podemos gestionar ese capricho, es decir, podemos intentar hacer que ese capricho sea de alguna manera el motor de nuestros negocios, el motor de esos beneficios, tan ansiados beneficios que decíamos. Ayer se me olvidó comentar, por ejemplo, que todos los elementos en los que se trabaja desde el punto de vista de las automatizaciones, todo el mundo, serían la gestión dinámica de precios. El primer día que hablamos o el primer día que tuvimos este seminario, esta píldora, hablábamos de que es importante que los negocios hosteleros se acostumbren a que los precios no son estáticos, son dinámicos, no tienen que ser fijos y además tienen que tender a crecer, tienen que tender primero de todo a cubrir los costes fijos y variables del establecimiento, pero sobre todo tienen que tender a crecer para que evidentemente el beneficio exista, el negocio no se mueva. Los precios se deben de cambiar todos los años, quizá no se pueda aplicar la misma subida a todos los productos y servicios porque algunos son percibidos como un producto de necesidad. Es más, se consumen en muchos sitios muy similares y por tanto el cliente tiene muy claro el precio de los mismos, pero otros, especialmente los que son de capricho, que es de lo que estamos hablando ahora, de alguna manera son los que van a poder o van a motivar, van a ayudarnos a crecer en nuestro negocio.
negocio. Y tenemos que diferenciar claramente entre lo que es necesidad y capricho a la hora de crear nuestras experiencias de cliente, a la hora de elegir qué productos y servicios y vender, a la hora de fijar los precios para conseguir efectivamente que el negocio sea lo más rentable posible. ¿Qué es un negocio? Bueno, pues para mí un negocio, al fin y al cabo, es mucho más de lo que parece a priori o de lo que parece a simple vista. Un negocio exitoso o que funciona genera un producto o servicio percibido de valor para otros o percibido como algo de valor para otros, que son los clientes, que lo quieren, capricho, digo, en el capricho está el margen, está la posibilidad de cobrar más caro, o que lo necesitan. Bueno, hay una oportunidad de negocio, pero una menor rentabilidad en la medida posible. A veces sin rentabilidad. Algunos de los servicios que prestamos en los negocios de hostelería ahora mismo, yo tengo cierta duda en que sean rentables. Es decir, si me pongo a hacer cuentas de explotación diferenciadas por cada unidad estratégica de negocio, no sé yo si muchas de ellas se salvarían. En muchas de ellas podemos estar hasta perdiendo dinero en lugar de estar ganando. ¿Vale? Pero decía, que lo quieren o lo necesitan. Y que se les ofrece a un precio que están dispuestos a pagar, que les parece razonable, pero ojo que a veces es razonable pagar una cerveza a €1 y a veces es razonable pagar una cerveza a 15, 20, 25, 30, 40, 50 euros, dependiendo del entorno y dependiendo de la experiencia. De forma que se satisfagan las necesidades de las partes. Por un lado, llenando los espacios vacíos del comprador y por otro, evidentemente, dándonos a nosotros un beneficio, que es lo que queremos, ganar dinero. Y en este sentido, bueno, también insistir en lo que decimos siempre, al final un negocio es un equilibrio entre ingresos y gastos y para mí, de forma resumida, es una situación entre la que los ingresos de explotación superan a los costes de explotación de forma sostenida a lo largo del tiempo. Modelos de negocios hay muchos, pero los negocios que nosotros denominamos destinos en este sector son los que consiguen hacer algo que por loco que parezca o por absurdo que parezca, encaja con el público, gusta. Hace que el público vaya la primera vez atraído por lo que está haciendo, hace que el público repita porque les gusta lo que se hace y consiguen que el público gaste y gaste más en ese negocio que lo que hace en otros sitios porque encuentran que hay un producto o un servicio diferenciado. Ejemplos de negocios destinos en España y en el mundo hay montones. Todos tenéis sitios favoritos a los que os gusta ir y no os importa pagar lo que os cobren porque sabéis que el producto, el servicio que vais a recibir es de calidad, es diferencial y de alguna manera os llena. Y entendéis que hay regularidad y que hay calidad y por tanto apostáis por ellos. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo, de un concepto que se llama Yo Sushi, que no es nada novedoso, pero todavía a mucha gente le sorprende. Por cierto, que he puesto una foto de la terraza de Yo Sushi con drones sirviendo comida. Ayer hablaba de ello, decía como una sorpresa y fijaros, ya está. Aunque entiendo que sigue siendo más un tema publicitario que una realidad. Pero Yo Sushi es un concepto de restauración de estilo japonés, basado en el sushi, en el que a través de una cinta transportadora se van elaborando platos que van pasando, circulando por la cinta transportadora, como si fueran pinchos en mi tierra, en el País Vasco, tapas en España en general, y el cliente se sirve lo que le apetece. Este es un ejemplo magnífico de ajuste de capacidad de carga y demanda y de simplificación y automatización de un modelo de negocio, o sea, que tiene mucho que ver además con las dos píldoras que hemos visto, pero también en sí mismo es una experiencia de cliente absolutamente distinta. Es un negocio de restauración, siguen dando de comer y de beber, pero lo hacen de forma totalmente diferente. Entonces, cumple o de alguna manera nos permite o ejemplifica muchas de las cosas que hemos venido hablando a lo largo de los 3 seminarios y también me viene muy bien para encadenar. Todos los procesos están simplificados, dan de comer y de beber, pero por ejemplo han renunciado a una cocina caliente, solo hacen cocina fría y además la hacen a la vista. ¿Correcto? Y lo que sirvan caliente es sopleteado, algún sushi de pescado, por ejemplo, de carne, que sopletean antes de poner. En la cocina tiene un control del número de clientes que entran y salen bárbaro y de alguna manera produce más o produce menos en función a la previsión de carga que tienen, a la previsión de demanda, perdón, que tienen. Evidentemente, con control horario hacen, porque lo sé, porque lo he estudiado, hacen una previsión de cuándo tienen que tener más o menos sushimanes. En función a que tengan más o menos clientes, la carga de producto en la cinta transportadora es distinta. Cuantos más clientes haya, más caros son los platos en la cinta transportadora porque saben que se va a consumir todo. El cliente se va a poner nervioso, va a tener una cierta ansiedad por comer y no va a ser tan selectivo. Cuanto menos cliente hay en el negocio, cambian los platos que hay en la cinta transportadora y el ticket medio baja un poco, pero lo hacen más atractivo. Cada plato es un código de color. En función al código de color, el plato tiene un precio, el cliente va cogiendo platillos y al final el cliente, cuando pide pagar, se hace
acerca a alguien a cobrarle, cuenta los platos por colores, multiplica por una cifra cerrada y cobra. No se ve por ahí, pero tienen robots incluso que te sirven bebidas. Se acercan a la mesa y tú coges la bebida que tú quieras, que se contabiliza automáticamente a través de un sensor y lo tienen. Y como os digo, dan una experiencia distinta. No es una experiencia de lujo, es una experiencia muy casual y, sin embargo, es uno de los negocios con un ticket medio más alto en su categoría que existe. Evidentemente, pues ahí hay muchos ahorros. Al tener esa simplificación tan enorme, al tener esa automatización tan importante, tienen ahorros importantes. Son capaces de utilizar o coger más espacio de sala, son capaces de necesitar menos personal empleado, son capaces de necesitar menos talento. El talento sobre todo está en los susimanes, que es donde se la juegan, en hacer un buen producto, pero no en el servicio. Por ejemplo, si no tiene algo diferencial o distinto, como sí puede tenerlo un servicio de un restaurante de 1, 2, 3 estrellas de Michelin, o que se especialice en un servicio más afrancesado. Ejemplos, como os decía, todos de concepto. Entonces, esto es un concepto. Este concepto responde, como todos, al diseño de un modelo de negocio. No sé si estáis familiarizados con este lienzo de modelos de negocios, que es un método abreviado de planificación de negocios o de revisión de modelos de negocios, que está muy extendido, muy utilizado ahora mismo. Podéis encontrar información abundante sobre él en Internet y de cómo utilizarlo. Y decía, cada modelo de negocio básicamente responde a los 9 elementos que se ven en este bloque. Cuando se diseña, se tiene que responder a los 9 elementos que aparecen en este bloque de este lienzo para el diseño de modelos de negocios, y concretamente lo que tiene que ver con las experiencias de cliente estaría en el bloque de la derecha, todo lo que se llama propuesta de valor, relación con los clientes, canales de comunicación y segmentos de clientes. O sea, ¿para qué cliente quiero trabajar? ¿Qué tipo de producto o servicio quiero ofrecerle que verdaderamente perciba como de valor porque cubra una necesidad, pero mejor aún porque le provoque un capricho? ¿Qué tipo de relación voy a establecer con esos clientes y esos canales? Este es el punto de partida del cual, o a partir del cual tenemos que empezar a diseñar las experiencias de cliente y a pensar. Es decir, el cliente, sus necesidades conscientes e inconscientes, incluso sus caprichos conscientes e inconscientes, porque a veces los hosteleros nos inventamos conceptos de servicios, de restauración, de productos y servicios que solo están en nuestra cabeza, que el cliente jamás los ha pensado, pero a nosotros nos ocurren, parecen divertidos, los sacamos al mercado y resulta que el cliente, oye, le parece simpático, casa con ellos y de alguna manera, bueno, pues se convierte en un regular en nuestras actividades. Entonces, el punto de partida sería el diseño de modelos de negocio y en concreto esos 4 bloques de la derecha que decíamos que tienen mucho que ver con el segmento de cliente al que quiero atender, los canales de comunicación a través de los cuales quiero hacerle llegar la existencia de mi producto y servicio, por supuesto, la relación con estos clientes más a largo plazo, más a corto plazo, más de fidelización, menos de fidelización, y lo que llamamos la propuesta de valor. Y esta propuesta de valor, que a veces despierta bueno, pues ciertas inquietudes, porque no sabemos muy bien cómo definirla, puede aproximarse muy bien a través de otra herramienta muy tradicional del marketing que llamamos el marketing mix. Marketing mix que ya incluye el concepto de promoción, o sea, ya incluiría en gran parte esta relación con los clientes y estos canales. Pero básicamente el marketing mix, que se vino a conceptualizar hace ya mucho tiempo, viene a decir que un negocio, un producto, tiene una serie de atributos que lo caracterizan. Todos los negocios tienen los mismos atributos, lo que pasa es que los tienen en distinta medida y con distinto formato. Imaginaros este marketing mix como un puzzle. En el marketing mix tradicional se acuñó con 4 atributos o con 4 elementos que eran el producto, precio, promoción y distribución, en inglés placement, ubicación, y que otros autores, otros investigadores y yo mismo trabajo, bueno, pues han escalado hacia un número mayor de atributos. En mi caso concreto yo trabajo con 8, aunque hay teorías de 8 y de muchísimos más atributos. Estos atributos pueden ser, decíamos, el producto. ¿Yo qué soy como producto? Sí, en España hay muchos negocios de restauración, hay una cosa que se llama la hostelería, pero dentro del mundo de la restauración hay bares de copas, hay cafeterías, hay gastrobares, hay restaurantes tradicionales de mesa y mantel, hay restaurantes dentro de entornos hoteleros, hay caterings, hay colectividades que son caterings pero orientados a un mercado muy concreto. E incluso dentro de ese mundo hay restauración independiente y restauración organizada que opera en cualquiera de esas líneas con unas características muy distintas a la restauración tradicional. ¿Yo qué soy como producto? ¿Cómo me perciben mis clientes? ¿Qué perciben que soy yo? ¿Qué servicios perciben que les puedo dar?
y de alguna manera si lo tienen claro o no lo tienen claro y si efectivamente les es atractivo o no les es atractivo. Dentro de la categoría de restaurantes tenéis restaurantes especializados en cocina internacional, restaurantes especializados en productos, restaurantes especializados en técnicas de cocción. Es decir, quiero decir, la posibilidad de diferenciarse es enorme desde el punto de vista del producto. Por supuesto, hay otro elemento que son las personas, el talento, la gente que conforma el equipo con el que yo trabajo y construyo mi negocio. Este también es un elemento importante a la hora de construir experiencias de cliente, ¿vale? Tener gente más o menos formado, más o menos simpática, más o menos comprometida con el proyecto, con el producto, con el servicio y sobre todo con el cliente, porque al cliente es al que hay que fidelizar. ¿Qué tipo de personas contrato? ¿Qué tipo de formación les doy? ¿Qué tipo de plan de carrera les ofrezco? ¿Qué tipo de capacidad de retención tengo con ellos? También qué tipo de disciplina, porque el ser humano es ciclotímico, no siempre rinde de la misma manera, por tanto no vayamos a creer que todo es jauja, pero evidentemente si gestionamos bien el personal, si lo gestionamos de forma adecuada, podemos tener un aliado maravilloso para construir esa experiencia de cliente que tenemos. Y es lo que básicamente además nos diferencia de otros sectores, por ejemplo del sector del delivery, en el que no existe prácticamente contacto con el cliente, o el canal del supermercado, donde una vez tú te llevas la comida a tu casa, ya sí que no tienes nada de relación con el cliente, o con el vending, que también vende comida y bebida, pero estás trabajando o de alguna manera te estás relacionando con una máquina, que no sé qué placer tiene eso, pero evidentemente ahí está, ¿no? Entonces es otro elemento de reflexión. Por supuesto tenemos el tema de los conceptos de los proveedores, y ahora fijaros que en estos momentos, en esta crisis que estamos viviendo, una de las reflexiones que hacía yo hace poco en una especie de decálogo que escribía para el sector, hablaba de que existen proveedores que son estratégicos y proveedores que son de alguna manera bueno, pues un commodity. Proveedores que son estratégicos, de nuevo, es un capricho. O sea, un buen proveedor de fruta y verdura, un buen proveedor de carne, un buen proveedor de pescado, un buen proveedor de bebidas, un proveedor que se preocupa en alertarme de lo que está ocurriendo en el sector, que se preocupa en traerme su mejor consejo, que de alguna manera me ayuda a recibir un producto de calidad cada vez mejor, que innova y me trae nuevos productos con los que evidenciarme, que me ofrece formación en un momento dado, como la que estamos ahora mismo haciendo con Heineken, que me atiende a cualquier hora del día, en cualquier momento, si yo lo necesito, es decir, me cubre una emergencia, no me deja tirado. Y proveedores no estratégicos serían aquellos que, bueno, en un momento dado prestan un servicio, pero que verdaderamente no notas la diferencia entre uno y otro, y ahí básicamente lo que te tienes que ceñir es al coste, es decir, el que te dé el mismo servicio lo más barato posible, pues bienvenido sea. Se me ocurre, pues por ejemplo, el suministro eléctrico. La electricidad viene toda del mismo sitio, pero hay proveedores que te lo dan mejor y proveedores que te lo dan peor, y sobre todo hay proveedores que te lo dan de forma mucho más económica. Me refiero a las telefonías. Verdaderamente nuestro cliente no nota una gran diferencia a día de hoy entre si estamos trabajando con una marca X o una marca Y de suministro energético, ni si lo estamos haciendo de telefonía, ni si lo estamos haciendo, pues yo que sé, de seguros, por poner un ejemplo. Pero sí nota, evidentemente, la diferencia entre una buena carne de un buen carnicero y una mala carne de un mal carnicero. Entonces, proveedores estratégicos y proveedores que no lo son. ¿Con qué proveedores cuento para construir un producto y un servicio diferencial? Porque parte de la experiencia del cliente, evidentemente, también es comerse un buen producto de calidad. Eso está ahí, ¿vale? Por supuesto, la puesta en escena, que no es solo el hecho de la decoración, que cada vez es más importante en la restauración y en las experiencias de cliente. Y fijaros que la restauración española está liderada por las mujeres desde el punto de vista de consumo. Es decir, en los últimos años, la última década, sobre todo los últimos 5 años, son las mujeres las que de alguna manera deciden a qué sitio se va a comer y lo hacen mucho en función de la puesta en escena del sitio para ver y ser vistos, por así decirlo, y más que por la comida en sí mismo o por la cantidad de comida, que ha sido quizá uno de los elementos más tradicionales antiguamente en la restauración. Y aunque efectivamente en la puesta en escena juega o tiene mucho peso esa decoración, ese interiorismo, también estamos hablando del diseño de los espacios desde un punto de vista evidentemente de ergonomía. También estamos hablando de la inversión en máquina herramienta, en tecnificación que nos permita prestar un servicio más ágil y más regular, como decíamos ayer, hablando de simplificación y automatización. Es decir, todo esto son elementos que evidentemente nos interesan y también construyen esa experiencia de cliente. Por supuesto, estamos hablando de ubicación y distribución, es decir, ubicación en el sentido de comodidad, que sea accesible, y si no es tan accesible, que tenga un buen parking, ¿correcto? Y además estamos hablando de una accesibilidad analógica y digital, es decir, nos hemos vuelto muy cómodos. Yo personalmente, como no encuentro un restaurante geolocalizado en los medios digitales existentes ahora mismo, pues,
y tenga que enfrentarme a montarme en un coche y llegar hasta allí, pues igual no lo hago. Y como no tenga un parking, igual no lo hago. Y como no tenga un vale, o sea, un aparcacoches que me aparque el coche si el parking está muy lejos o muy inaccesible, pues igual no voy. Porque tengo una panoplia, una oferta enorme de otros negocios que sí lo hacen, que me ofrecen una mejor experiencia de cliente con la cual me voy a casar y voy a tirar. Y la distribución hace referencia al hecho de si te doy el servicio in situ, si te doy prestación o te presto un servicio para recoger a domicilio o te presto un servicio de delivery, que son evidentemente también elementos que tenemos que valorar a la hora de construir esta experiencia cliente. Incluso volver a lo mismo, es decir, también aquí está el elemento de mi presencia digital desde un punto de vista de repositorio de información de lo que soy, de lo que tengo, de lo que hago, ¿no? Esa página web con esa información necesaria sobre mi negocio para orientar esas redes sociales que le puedan permitir a las personas acceder rápidamente a mí y responder a las dudas que puedan tener, reservar, incluso decíamos, pagar anticipado, etcétera. Son cosas que hablamos ayer. Como decía, estas 3 píldoras están íntimamente ligadas y las tenemos ahí y tenemos que tenerlas en cuenta. Por supuesto, tenemos el concepto de los procesos que decíamos ayer, procesos más ágiles o menos ágiles, procesos mejores o procesos peores, procesos más afrancesados o menos afrancesados. Es decir, en función a lo que como restaurante, como bar hayamos decidido ser o hayamos decidido desarrollar. Son otros elementos que también, de alguna manera, tenemos que tener en cuenta, tenemos que visualizar y con los que tenemos que trabajar. Tenemos también el concepto de promoción, entendido por promoción, que no es suficiente con abrir las puertas de un negocio para que éste sea conocido, especialmente cuando la competencia, decíamos, es tan bárbara y cada vez mete más ruido y mejor ruido en el sentido de comunicación. Es decir, no, los hosteleros nos hemos conformado muchas veces con la idea de que abriendo la puerta de un negocio ya todo el mundo sabía que existíamos. Y en verdad, en el radar de la mayoría de los españoles y de la mayoría de los turistas, menos en lo de los españoles, más en lo de los turistas porque están fuera de casa y necesitan comer en la calle, pero en la mayoría de los radares de los españoles no está ir todos los días a los restaurantes y a los bares a consumir. Sobre todo a la parte de comer. Y entonces muchos de ellos ni siquiera son grandes aficionados a la restauración y a la gastronomía. Y es donde nosotros muchas veces nos creemos en esta especie de ego que tenemos, que todo el mundo, en el momento que abrimos las puertas de nuestro negocio, se ha enterado de que existimos. La realidad es que pueden pasar años. Un negocio de restauración tarda perfectamente entre 3 y 5 años en posicionarse en el mercado y se tardan muchísimo en darse cuenta. Entonces, tenemos que implicarnos en la promoción del negocio, en que el negocio sea conocido, que sus productos y servicios sean conocidos y sobre todo sean comprados. Porque aunque si al final yo hago promoción pero nadie me compra, pues evidentemente, o sea, si comunico pero nadie compra, nadie viene, nadie gasta, pues algo estaré haciendo mal o no llegaré o no alcanzaré mis objetivos. A veces la comunicación falla porque está mal orientada. También hay que trabajarla bien, aunque no es el objetivo de esta presentación entrar en ello. Tenemos, por supuesto, también el tema del precio. Quizá ya es el fundamental. Cuando ya sé todos los perejiles que yo he puesto en el plato a nivel de producto, de personas, de proveedores, de puesta en escena, etcétera, etcétera, oye, ¿a qué precio vendo esto? Y cómo de atractivo es este precio, o cómo de lógico justificado está este precio, porque verdaderamente ofrece valor. ¿Ofrece valor o no lo ofrece? ¿Estaría dispuesto el cliente a pagarlo o no estaría dispuesto a pagarlo? Y dice, puede ser incluso barato porque el cliente lo ve. Como aquí ya entramos en eso que decía antes de la gestión dinámica de precios y todos estos conceptos de ingeniería de menú, de aplicación de principios de OMS, etcétera, etcétera, que son importantísimos. Tenemos claro qué precio está dispuesto nuestro cliente a pagar por nuestros productos y servicios. Hemos hecho ese ejercicio de calcularlo, pues evidentemente es un elemento en el que tenemos que estar. Y todo esto también puede confluir, y vais a ver que es una gráfica muy similar a la que vimos ayer a la hora de hablar de los procesos y de la tecnificación de los procesos, con el verdadero viaje del cliente. Antes estábamos hablando del modelo de negocio, estábamos hablando del marketing mix aplicado al diseño de experiencias y de cliente, pero sobre todo vamos a hablar ahora de la propia experiencia de cliente. Sí, al final un cliente que decide utilizar nuestros servicios, que decide ser cliente de nuestro negocio, pasa por una serie de etapas, por una serie de fases que nosotros sabemos cuáles son y que podemos programar hasta cierto punto. Los procesos, decíamos, se programan, los procesos se documentan, los procesos se perfeccionan.
redireccionan. Entonces, este ciclo, esta visión de este ciclo lo tenemos que tener clarísimo o nos vamos a quedar fuera de juego, fuera de mercado. Yo decía, pues oye, la primera fase es la de atracción, ¿no? Es decir, todos los clientes ahora mismo buscan una cierta información sobre nosotros en las redes, etcétera, 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 antes de decidir venir a nuestro negocio. Antiguamente quizá no lo hacían y simplemente se fiaban del aspecto de la puerta y se fiaban de la carta puesta en la puerta porque no existían esos medios de comunicación a través de los cuales adentrarse, adelantar, de alguna manera recibir información. Ahora no solo lo tienen en nuestros repositorios de información, que son nuestras webs y nuestras redes sociales, sino que encima lo tienen en los portales reputacionales online. El cliente puede irse a cualquiera de estos portales y evidentemente gestionar información, recibir información y tomar decisiones sobre si finalmente viene o no viene. Os decía, es importante gestionar esos portales reputacionales, aunque a algunos de vosotros esos portales reputacionales os cabreen, os molesten muchísimo y os parezca lo que os parezcan. Nunca antes tuvimos una herramienta de marketing más buena, porque nos hemos pasado años sin saber verdaderamente lo que nuestros clientes querían y opinaban de nosotros. En parte porque no se lo preguntábamos, lo decía ayer y lo decía antes de ayer, y en parte porque no teníamos los medios para hacerlo. Esta es una buena manera de obtener esa información. Ayer me preguntabais por las encuestas, está muy bien hacer encuestas, yo decía es mejor tener una relación directa con el cliente, pero es verdad que estos repositorios también nos dan información. Sí, evidentemente algún cliente equivocado escribe de vez en cuando alguna tontería, eso no lo niego. Sobre todo en la medida que nos creemos que somos un país muy culto gastronómico, que no lo somos tanto, de esto ya hablaremos otro día. Pero la realidad es que si solo es uno, pues igual no me preocupo, pero si son 5 diciendo lo mismo, igual el problema lo tengo yo, que no me he enterado, que están cambiando las cosas y que debo de adaptar mi producto, debo de adaptar mi experiencia de cliente a esa nueva situación. Entonces, no ninguneemos el valor de estas plataformas ni de la información que hay en ellas, ¿correcto? Evidentemente hay una segunda fase que es la de información, ¿vale? Pero desde el punto de vista de comunicación empresarial. Una cosa es lo que dicen las redes, otra cosa es lo que yo digo. Y lo suyo es que lo que dicen las redes y lo que yo digo, casi, sea igual. Porque cuando hay una diferencia importante, para mal en este sentido, entre lo que dicen los clientes de nosotros en las redes, en los medios sociales y lo que decimos nosotros, complicado. Tenemos un problema serio que nos tenemos que hacer mirar. La segunda fase sería la de la reserva, analógica o telefónica, me da igual, y de alguna manera la posibilidad de obtener datos para personalizar aún más la experiencia del cliente. ¿Qué información recojo de este cliente, de lo que quiere vivir en mi establecimiento, por qué está reservando, cuántas personas son, qué edad tienen, cómo se llaman, dónde viven, etcétera, 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 para poder construir? Oye, y es curioso que muchos de vosotros estéis recibiendo clientes. Me ha pasado hace poco, comiendo con mi mujer, celebrando mi cumpleaños en un restaurante de referencia, ahora mismo en la ciudad donde vivimos, que comimos magníficamente bien, así os lo digo, la verdad es esa, haciendo un gasto bárbaro para lo que es un cubierto medio en una ciudad como la nuestra, ¿correcto? Me dice porque queríamos disfrutar de un menú de degustación con unos vinos excelentes, etcétera, etcétera, pero nos sorprendió que, bueno, pues a pesar de que la comida fue muy buena y el servicio fue agradable, tuvo un cierto nivel, quizá le faltaba un poco de finés, pero tuvo un cierto nivel, pasamos sin pena ni gloria por el restaurante porque nadie se preocupó de fidelizarnos. Y curiosamente, luego nos enteramos que sabían quiénes éramos porque además una amiga nuestra es familia y había reservado. Y me extraña porque no tienes todos los días la oportunidad de fidelizar a un cliente y un cliente bueno, y hay que hacer ese esfuerzo. Yo les decía, oye, la mitad de las veces los clientes van de los negocios, no nos despedimos de ellos, no hacemos nada por saber cómo se llaman, por tener su correo electrónico, por saber tener su teléfono, por saber qué cosas les gustan, por si podemos invitarles a algún tipo de evento, promoción, etcétera, etcétera, por saber cuándo cumplen años para facilitarles el cumpleaños, etcétera, etcétera. Entonces, al final estamos haciendo un esfuerzo de marketing bárbaro todos los días en las redes, etcétera, etcétera, por captar nuevos clientes, cuando lo suyo sería, sobre todo, primero fidelizar a los existentes. Entonces, este, decía, es un tema también importante, ¿vale? Acogida, decía, digital, geolocalización y analógica, ¿correcto? Y la analógica, decía, es la puesta en escena, pero no solo es la puesta en escena, es la puesta en escena, son los olores, es la uniformidad, es la música, es el trato más formal, menos formal, más cariñoso, menos cariñoso. Bueno, pues eso forma parte también de la experiencia cliente. Por supuesto, está la oferta, es decir, ¿qué oferta gastronómica? Yo pongo, decía, oye, cocinar
y dar de beber bien ya no son tan importantes, pero obviamente la gente sale a comer y a beber a nuestros negocios, por tanto, esto lo tenemos que hacer bien. Cuando decían no es tan importante, decían en el sentido de que es prueba superada. Nadie sale de su casa con intención de comer y de beber mal. Faltaría más. Tú quieres comer y beber bien. Eso lo tenemos que hacer bien sí o sí. Entonces, la oferta tiene que ser atractiva en variedad de productos y tiene que ser atractiva en variedad de precios y tiene que ser provocativa para llevar al cliente además a gastar más de lo que quiere. Ahí también entra, evidentemente, en el momento de la toma de comanda, toda la formación, todo el trabajo que hagamos con nuestro equipo en upselling y cross-selling, en técnicas de venta, que es parte de ese envoltorio, que es parte de esa experiencia cliente, pero evidentemente muy ligada también con nuestra supervivencia y con nuestra capacidad de generar beneficios. Por supuesto, también es importante el tema de la producción alimentaria, porque parte de la experiencia, decía el cliente, es que los productos que coman sean buenos, que salgan bien elaborados y, por supuesto, que se hagan regularmente bien y, además, a una velocidad, con una agilidad adecuada. Es decir, que el cliente no sufra esperas porque ahora nosotros tenemos un almacenamiento pequeño, una cocina pequeña, porque nos falta personal o porque no tenemos la maquinaria adecuada para producir en condiciones. Entonces, esto también son elementos que tenemos que trabajar desde el punto de vista de la experiencia de cliente. No podemos abandonarlos. Por supuesto, el servicio. Decía, más afrancesado, menos afrancesado, más casual, más elitista, más simpático, más formal. Esto ya me da igual, cada uno tendréis vuestro modelo y tendréis que trabajarlo descubriendo lo que quieren vuestros clientes y lo que apetece. Incluso tendréis comportamientos distintos, experiencias de cliente distintas. No es lo mismo el momento de desayuno que el momento comida, menú del día, que el momento la comunión de mis hijos. Cada uno de ellos tiene una experiencia de cliente totalmente distinta. En el desayuno el cliente todavía no ha conectado con el mundo, por ejemplo, en un hotel, está recién despertado, no quiere que le hablen, lo que quiere es que le pongan su desayuno por delante. Si además te sabes cuál es, pues directamente que le pongas el desayuno. Por ejemplo, el español no suele cambiar mucho, no desayuna muy distinto todos los días. Y sin embargo, ese mismo cliente a la hora del menú del día, pues igual viene con ganas de un poco de cháchara, etcétera, etcétera, porque quiere desconectar con el trabajo, pero quiere que le sirva rápido. Y el día de la comunión de sus hijos, tú no eres el centro de atención, ya está entretenido con su familia y quiere una experiencia distinta y sobre todo quiere que te centres en sus invitados, porque si no te centras en sus invitados, él queda mal, en lugar de centrarte tanto en él. Bueno, son formas de enfrentar y efectivamente de diseñar también la experiencia del cliente. Por supuesto está el momento de la facturación y el cobro, ¿no? Es decir, oye, que la gente no tenga que esperar para una factura, que no se le haga eterno. Que no andemos como siempre, que muchas veces ves en los restaurantes a los clientes con la mano así durante horas momificado y hasta que no hacen por levantarse y irse, ¿qué? Porque se va usted sin pagar. Y digo, claro, si es que llevo aquí una hora momificado con la mano arriba, ¿vale? Es decir, pues evidentemente que el proceso de facturación sea rápido, sea adecuado, no haya errores, etcétera, etcétera. No haya errores en la factura, no haya errores en los cambios y que si te pido los datos de cliente los tengas a mano y rápidamente los tengas en la factura. No me hagas esperar ni me digas eso de no, pues mire usted, es que no puedo porque ahora esto se la tiene que hacer el gerente, déjame el correo electrónico, yo se lo mando. Mira, es que es tu obligación dar una factura, lo dice la ley, no lo digo yo. Correcto, entonces esto es importantísimo. Hay muchos clientes como yo, por ejemplo, de viajes, que yo he dejado de ir a restaurantes porque pedir una factura era una pelea. Y voy a los que directamente me lo facilitan. Fijaros lo que digo, no a los que se comen mejor ni te sirven mejor, sino a los que comiéndose bien y sirviéndote bien, dentro de lo que cabe, es decir, me dan una factura rápida y me prestan un servicio rápido. Está, por supuesto, la despedida, que es ese momento, esa oportunidad que decía para fidelizar al cliente. Correcto, que bueno, también puede tener muchas formas. Yo todavía me acuerdo, siempre digo que viajé una vez con Air Berlin y cuando me bajé del avión en un vuelo que pasaba por Mallorca me regalaron una piruleta de chocolate con forma de corazón y no me acuerdo ni cómo eran los aviones, ni si eran cómodos o no eran cómodos, ni si tardé mucho ni si tardé poco, pero de la piruleta me acuerdo. Entonces, bueno, es decir, oye, ¿cómo va a ser ese momento de la despedida? Y efectivamente también, decía desde un punto de vista egoísta, aprovecharlo para recoger datos del cliente. Y con esto, de alguna manera, por lo decía, finalizamos. Pero sobre todo lo que quiero haceros hincapié es que el negocio de restauración tiene que ir en cada una de estas etapas buscando lo wow, buscando ese impacto en la información que encuentra en lo que dicen otros de nosotros, impacto en la información que le ofrecemos en nuestros repositorio de información, impacto en el momento de la reserva, si es telefónica o si es digital, me da igual, impacto en la acogida, impacto en el servicio, impacto en el producto que consuma, impacto a la hora de la facturación, impacto a la hora de la expedida y así sucesivamente. Cuantos más wow, cuantas más veces le cortemos el aliento al cliente a lo largo de la experiencia cliente, más tendremos garantizado ser un negocio magnético, un negocio diferencial, un negocio que evidentemente va a fidelizar clientes y va a conseguir arrancar.
Bueno, y con esto creo que termino, que me imagino que estoy cerca ya de los 40 minutos, si no me los he pasado. Dice, y estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta que me queráis hacer. María, cuando tú quieras. Bueno, muchas gracias, Eduardo. La verdad que ha sido súper interesante y tenemos preguntas efectivamente para lanzarte y que nos puedas responder. ¿Vale? Te Venga, digo, ¿vale? las que queráis. ¿Cuál es el punto de partida del diseño de experiencia de cliente? Bueno, lo he dicho claramente que es el cliente conocido al que yo puedo encuestar y preguntar, o el cliente que veo en la competencia y que yo deseo, o el cliente que me imagino que está por ahí y que no está servido, ¿no? El cliente. Sobre todo el análisis de las tendencias de mercado que hemos hablado ayer y antes de ayer de ellas, el estar muy informado de lo que está ocurriendo en el mundo y especialmente en el mundo de la restauración y de cómo los clientes están comportándose, qué demandan, para de alguna manera conformar un producto o un servicio que sea ganador. Y he mencionado la competencia porque mucha gente dice, bueno, la competencia dice, oye, copiar es una técnica de investigación y creación como cualquier otra. Ver lo que hace la competencia y hacerlo igual o mejorarlo, que todavía es mejor mejorarlo, es una técnica de trabajo, es una técnica de gestión como cualquier otra, no hay que tener miedo a ella. A veces la competencia nos enseña muchas cosas. Entonces, fuentes de información que en un momento dado puedan existir, medios de comunicación, pues, por ejemplo, anuarios de información de las asociaciones, de las instituciones, de la banca, observación de los clientes en la competencia y en nuestro propio negocio, encuestación a nuestros propios clientes, preferiblemente en persona y a través de focus group, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que me permita extraer información que luego convertir en una experiencia de cliente, bienvenida sea. Vale, y nos preguntan también que si es muy complejo generar momentos wow en el No, cliente. yo creo que no. De hecho, fijaros el que he puesto, ¿no? El de la piruleta. Hay momentos wow de lo más tontos. Pero simplemente con que ser el primero que lo hace, que no lo haga nadie, ya es bastante. A veces te sorprende que, por ejemplo, en un restaurante te den un abrazo. No en todos los sitios están para darte abrazos, no a todo el mundo le gusta que den abrazo, pero en un sitio muy casual, muy moderno, pues yo qué sé, estas cadenas ahora han surgido un montón de negocios honest, ¿correcto? Que son Sí, así como muy earthy, muy down to earth, muy cercanos, muy eco, muy bio, muy sostenibles, muy circulares, muy friendly, pues a mí no me sorprendería que me dieran un abrazo. Y seguramente pues eso en negocios de cierto renombre de la restauración española no se ha hecho ni se hará nunca. ¿Correcto? Entonces, no es tan difícil, es simplemente pararse a pensar y en un momento dado buscar qué cosas puedo hacer que sorprendan. La sorpresa puede estar en la decoración, la sorpresa puede estar en la música, la sorpresa puede estar en un plato elaborado a la vista del cliente, la sorpresa puede estar en ponerle, yo qué sé, humo a partir de hielo con un plato, la sorpresa puede estar en un regalo, que yo te dé un separalibros, por ejemplo, esto lo hicimos una vez en un negocio en Sevilla, le regalábamos a los clientes separalibros con coplas flamencas y a la gente le gustaba mucho y además se acordaban mucho de ti, ¿no? Es como el antiguo mechero, las antiguas cerillas que llevaban la publicidad del negocio. El cliente cada vez que lee un libro cambia de separalibros y sigue en contacto contigo, emocionalmente has conectado con ellos, ¿no? No solo has generado un wow, sino que arrastras el wow a lo largo de la vida de esta persona. totalmente, que al final es algo muy sencillo, que está a mano, a disposición de casi cualquier negocio de hostelería, ¿no? Y que muchas veces estamos obviando y no lo hacemos cuando es algo tan, lo que tú dices, tan simple como hacer una especie de pequeño merchandising para que se acuerden de ti después de la visita. Correcto. Vale, nos preguntan que si puede un negocio satisfacer a dos tipos de perfiles diferentes de cliente, tipo español-extranjero. Estar abierto, Perfecto. entiendo, a diferentes segmentos de cliente. Perfecto, perfectamente. De hecho, acabo de decir hace un momento que incluso satisfacemos al mismo cliente con comportamientos de cliente distintos. El mismo cliente español no se comporta, la misma persona no se comporta igual en los desayunos de nuestro negocio que en las comidas, decía, del menú del día, que celebrando la boda de uno de sus hijos. Y es el mismo cliente, pero tiene comportamientos de cliente distintos porque ajusta sus expectativas en función al producto y el precio. Entonces, para cada uno de ellos hay que construir una experiencia. Y sí, es perfectamente compatible el tener clientes españoles y extranjeros. Lo que pasa es que, evidentemente, pues si haces una cosa tremendamente estereotipada, estoy pensando ahora mismo en el típico bar deportivo en la costa turística española, Sí, muy total. orientado al mercado inglés, pues es probable que los españoles no se sientan muy cómodos porque es una cosa
tremendamente estereotipada. Ujú. Y al revés, ¿correcto? Evidentemente tendrás que buscar un equilibrio, pero sí, sí se puede hacer. Vale. Otra pregunta. ¿Qué importancia tiene el talento de recursos humanos del personal que trabaja en nuestro negocio en la generación de experiencia de cliente? Bueno, lo decía antes que es tremendamente importante porque al final una de las cosas que nos distingue y nos diferencia ahora mismo de otros sectores que dan de comer y de beber, que decía, por ejemplo, los lineales de los supermercados, el delivery, las máquinas vending, es precisamente la interactuación con el ser humano. Yo siempre hablo de tener talento, tener bultos, y perdonadme que sea así de claro y de directo, pero es que hay una diferencia entre tener personal formado, motivado, vocacional, que verdaderamente tenga ganas no digo vocacional en el sentido de vocacional que se quiera dedicar a la hostelería de por vida, incluso hay gente que está de paso en la hostelería porque está haciendo otras cosas, pero se le nota que tiene vocación de servicio, que quiere Ujú. atender, que se gusta y que se crece en el servicio al cliente y en la atención. Y decía, y eso evidentemente es imbatible, eso es mejor que cualquier tecnología, eso es mejor que cualquier cosa. Cuando tú tienes y notas sinceramente que el personal que te atiende de corazón, has ganado. O sea, eso es lo que verdaderamente marca la diferencia entre nuestro sector y otros. Y eso hay que invertir. Ojo, la gente tampoco sabe hacer eso de forma natural. Es decir, por ejemplo, nosotros hacemos un montón de formación en atención al cliente y en técnicas de venta porque la gente de forma natural no sabe vender, y la gente de forma natural muchas veces no sabe dónde están los límites y cómo puede actuar o dejar de actuar en una situación concreta con un cliente, ¿correcto? Entonces, toda esa formación en atención al cliente, en resolución de quejas y conflictos y en lo que es técnicas de venta es fundamental en un negocio. Ya lo era antes de esta crisis, ahora a partir de esta crisis ya ni os cuento, muchísimo más, ¿correcto? Mm. Entonces, eso se trabaja y el recurso humano es fundamental en nuestro negocio a día de hoy. El día que perdamos el recurso humano ya no somos hostelería, somos otra cosa. Totalmente de acuerdo. Nos preguntan si crees que Estados Unidos, por ejemplo, va por delante de nosotros en experiencia de cliente y que es un buen reflejo para ver cómo te puede atender el personal y cómo ofrecer mejor servicio a tus clientes en el local. No creo que sea Estados Unidos, ni que sea Inglaterra, ni que sea China. Antiguamente sí que es verdad que podías ver diferencias. Lo que sí creo es que en cualquier país puedes encontrar ejemplos magníficos de cosas que se pueden trasladar a España. Pero en España hay evidentemente magníficos ejemplos de cómo atender al cliente, tanto en el ámbito del destino turístico, como en el ámbito de la hotelería, como en el ámbito de la restauración, a gran nivel o a pequeño nivel, a gran escala, a pequeña escala, me da igual un grupo de restauración y tal. No hace falta irse a Estados Unidos para encontrar la mejor experiencia del cliente, pero sí que es bueno, evidentemente, observar dentro de ese análisis del marco político, económico, social y tecnológico, y en la medida que ya no hay fronteras, porque en esto de la globalización cada vez nos Mm. parecemos más, pues estudiar qué está pasando, cuáles son los casos de éxito en Inglaterra, cuáles son los casos de éxito en Estados Unidos, cuáles son los casos. Yo, gracias a Dios, por temas de trabajo me ha tocado viajar mucho y he viajado muchas veces a esos mal llamados países del tercer mundo, que siempre me ha molestado mucho ese término y me ha disgustado porque cada vez que he viajado a países supuestamente en peor situación política, económica, social y tecnológica que España, he encontrado cosas que no tenía en España. Antes de que el aeropuerto Adolfo Suárez, antiguo Madrid-Barajas, tuviera wifi gratuita para los usuarios, eso yo ya lo tenía en el aeropuerto de Colombia, en Bogotá, perdón, en El Dorado. Con lo cual, quiero decir, siempre hay algo que aprender en todas partes. Nos preguntan, en un local muy grande, un tipo gastrobar, ¿cómo evitar o prevenir los picos de demanda impredecibles y llevar un buen ajuste de horarios y coste del personal? Es muy difícil hacerlo de forma intuitiva, aunque evidentemente con la experiencia tú lo tienes, ¿correcto? Y es una combinación de factores. Una buena solución ahora mismo sería trabajar, como decía, con esos planificadores de turno horario, que de alguna manera, o como hacemos en los hoteles con el tema del revenue management, de la gestión dinámica de precios de las habitaciones, en base a una serie de factores como la climatología, como la época del año, como el momento concreto, como si hay un evento o no hay un evento, hay una fiesta o no hay una fiesta, va a haber un partido de fútbol o un partido de fútbol. De alguna manera se hace un análisis científico y se acierta con cierto grado de certeza en
en esa posible previsión. En la restauración es un poco más imprevisible porque el uso del servicio no está tan ligado al viaje como en los hoteles, y el viaje marca mucho que una vez que tú has sacado tu billete, una vez que te has organizado el viaje, lo vas a hacer sí o sí, ¿no? Pero un poco juegas con eso. Entonces, ahora mismo podría ser bueno trabajar con esos planificadores de turnos horarios que cogen información de nuestras ventas, cogen información directamente del TPV, ven un poco los movimientos en determinados días, determinadas épocas del año, determinadas horas del día, etcétera, etcétera, y te ayudan a planificar el personal para esa clientela. Y luego decía, bueno, pues el otro que nos queda es la gestión de bueno, hay muchas más cosas, pero decía, el otro elemento es la gestión de las colas que comentaba, es decir, obligar al cliente a reservar, en un momento dado gestionar bien las colas que se formen en el negocio, no dejar entrar a todo el mundo de golpe, pero tampoco tardar 40, 50 minutos en que la gente entre. También puede ser el trabajar, pues, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tenemos generalmente todos los hosteleros, especialmente en unos territorios más que otros, es encontrar un personal que esté disponible para trabajar a tiempo parcial a golpe de teléfono, y que además lo quiera hacer 2 horas o 3 horas y no 8. Pues bueno, esto en algunos sitios se soluciona relativamente bien con una ETT, porque luego también está el tema de que hay que darlos de alta, y no siempre el sistema es fácil para darles de alta sobre la marcha, ¿no? Y para eso están las ETT. Diría que, Sara, es una combinación de factores, ¿eh? No hay una solución única, es una combinación del factor información con el factor de simplificación y automatización, con el factor de proveedores estratégicos que te puedan cubrir de necesidades de personal puntual en un momento dado, etcétera, etcétera. Pero lo principal y lo que de alguna manera os puede ayudar en estos momentos, os puede llevar un poco más allá, es simplificar todos los procesos sin perder calidad, chispa, atractivo para el cliente, automatizarlos al máximo posible. Ese sería el punto de partida, y a partir de ahí jugar con el resto de factores. Vale, pues muchas gracias, Eduardo. Ha sido una sesión muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Nos quedan 4 minutitos antes de cerrar este webinar. Pero bueno, yo te voy despidiendo, y si entra alguna en este momento, pues le damos paso, si te parece. Sí, sí, por Dios. Ya lo dije ayer, o por este medio, por donde sea, a disposición de todo el mundo. Vale, pues nada, como te he dicho, muchas gracias por tu tiempo. Sabéis que podéis acceder a la grabación de la sesión y descargar la presentación utilizando la web de Aula Abierta. También la tendréis disponible en nuestro canal de YouTube de la Fundación Cruzcampo. Estará disponible, en unas horas la colgaremos. Esperemos que hayáis disfrutado de esta sesión. Aquí estamos de nuevo cada día, de lunes a viernes a las 11, con nuevos contenidos para todos los profesionales de la hostelería. Como os he dicho antes, recordad que tanto mañana como pasado no estaremos por ser fiesta, pero que a partir del lunes volvemos a las 11 todos los días. ¿Vale? Cuidaos mucho, cuidado de vuestros negocios, de vuestras familias, y muy pronto nos vemos todos en los bares. Perfecto. Y Muchas ya para gracias. acabar, Eduardo, entra una última pregunta, que ayer hablaste de una impresora 3D. ¿Cuáles? Preguntan. ¿Perdón? Dicen que ayer hablaste de una impresora 3D. Hablé de que me había llegado un dossier. Sí. Ahora mismo es que no puedo manipular el ordenador y creo que se llamaba Cocus. Si alguno me quiere mandar un correo electrónico a mi correo, eduardo@eduardoserrano.com, se lo digo con certeza a través del correo electrónico. Porque es que ahora mismo no me acuerdo el nombre. Cocus es la marca del laboratorio que está trabajando esas herramientas, porque luego tenía 2, 3 o 4 herramientas de personalización. De hecho, me dijo el promotor de la misma que iba a estar en esta sesión de hoy, que no sé si estará por ahí, y lo mismo se puede presentar el mismo. Voy a ver si está, porque me comentó que igual se enganchaba cuando me mandó la información, y no lo veo, pero creo que la empresa se llamaba Cucus. Si no me equivoco, cualquiera que me mandéis un correo a eduardo@eduardoserrano.com o a info@eduardoserrano.com, o los que me tenéis en Facebook o en LinkedIn un mensaje privado, os lo digo con certeza rápidamente. E incluso os mando el dossier para que lo veáis, ¿vale? Y había varios tipos de tecnología, y este es otro ejemplo bueno, pues aplicado en este caso concreto, pues no te regalo un separalibros, pero te hago un café en el que sale la foto de tu hija. Oye, maravilloso. Porque he visto en Facebook que acabas de tener un niño y estás publicando fotos como un loco porque estás, o como un loco, como una loca, porque estás todo contento con tu niño, y de repente te pongo un café por la mañana. Y esto lo haría con un cliente con el que tenga confianza, con
con un cliente con el que no tenga confianza, entrar en ese tema igual me parece menos adecuado, pero también se puede hacer, ¿vale? Pero ahora imagínate que tú eres un cliente habitual que vas a desayunar a un hotel y de repente cuando te sientas te ponen un café con leche y se ve la foto de tu bebé. Pues te pones a llorar como un tonto, ¿no? Entonces ya Claro, me echa emocional para toda la vida. Y bueno, y total. eso lo hacen con esta herramienta, con lo cual ahí está. Vale. Y nos pregunta ya Sara para acá una pregunta muy interesante, que dice, hay que luchar por nuestro modelo de negocio, pero es verdad que el cliente, o sea, cuando funciona, que los clientes a veces nos demandan algo diferente. ¿Debemos satisfacer sus necesidades o intentar educarlos hacia nuestro concepto y modelo de negocio? Eh, Sara, que hace muy buenas preguntas, porque ayer también las hacía y hoy las está haciendo, que se lo agradezco. A ver, hay una máxima en marketing que es que uno no puede ser todo para todo el mundo, ¿correcto? Esto es muy difícil. Entonces yo te diría, depende. ¿Depende de qué? Pues depende efectivamente si te lo están pidiendo mucho, si parece que hay una oportunidad de negocio, en cuyo caso te diría que si lo hicieras, ¿correcto? Y otra cosa es que, bueno, pues sea un caprichoso puntual que te pide una cosa que no te pide nadie más y te resulta costosísima de hacer. Evidentemente, si un cliente te pide una tontería que está a mano, que es fácil de hacer, pues como te piden un café, ¿no? O sea, cuando entras en el mundo de los cafés, me estoy poniendo en el caso de Málaga, por ejemplo, pues en Málaga hay 18.000 tipos de cafés. Pues bueno, al barista en un momento dado que domina la máquina y que domina el concepto, igual le da igual hacer un nube que un sombra, que un tal, que un cual, porque está acostumbrado. ¿Correcto? Ponerte más o menos leche son cosas que se pueden hacer fáciles y yo ahí evidentemente sí lo haría. Pero otra cosa es que un cliente te venga, que a mí me ha pasado a un restaurante y me diga que, bueno, que él viene a comer con una gente que quiere hacer un evento y quiere que le desmontes todo el restaurante y le bajes todas las sillas y le subas unas sillas que le gustan más que tiene tal y te compre la imagen. Y tú digas, mire, usted viene a comer una vez al restaurante, pero yo tengo aquí clientes que vienen a diario, que es verdad que el día que usted hace su evento no van a estar, pero da la casualidad que pasen y que lo vean montado de otra manera y que rompa la estética, y a mí no me gusta. Pues te lo tendrás que pensar si te merece la pena o no te merece la pena. Insisto, cuando muchos clientes te piden algo, puede tener sentido desarrollar un producto o un servicio nuevo adaptado a este mercado porque haya negocio. Cuando un cliente caprichoso te pide algo, dependerá de lo que te esté pidiendo y del esfuerzo de si te renta o no te renta. Totalmente de acuerdo contigo. Así que bueno, yo creo que podemos dar por cerrado este webinar. Muchas gracias otra vez de nuevo, Eduardo. Muchas gracias a todos y nos vemos en los bares. Gracias, Eduardo. Gracias a vosotros, fenomenal. Venga, hasta luego.